Comunicación con Marcelo Ramal, economista, militante de izquierda, y estaba hablando del cierre de FATE. Marcelo, primero te saludo, ¿cómo estás? Acá Alejandro Cabrera. ¿Qué reflexión te trae el cierre de FATE que nos desayunamos todos hoy con esta triste noticia? Bueno, es parte, yo te diría que es un episodio de esta reforma laboral reaccionaria. Es muy claro que el cierre de una fábrica perteneciente a una patronal con enormes recursos económicos está relacionada con la intención de muy probablemente reanudarla en base a trabajadores contratados en condiciones precarias. FATE es probablemente el gran conflicto, el primer gran conflicto de esta reforma laboral. O sea, ¿puede ser un punto de inflexión para vos lo que pasó hoy? Sí, puede ser un punto de inflexión. Naturalmente, acá juegan dos, de un lado las patronales y el gobierno. Indudablemente el gobierno le cubre las espaldas a la patronal de Madanes Quintanilla, es decir, lo alienta y toda esta orientación importadora constituye una gran extorsión contra los trabajadores de la industria en la Argentina para que acepten las condiciones laborales indignas que plantea la reforma. Ahora, la otra parte es la parte trabajadora, los obreros de FATE están allí, un grupo está dentro de la planta, diferentes sindicatos y organizaciones estamos ahora concurriendo y prestando nuestro apoyo para las medidas de lucha que se resuelvan. Y bueno, en la determinación que pueda alcanzar la lucha de los trabajadores, estará ver si esto realmente eso no es un punto de inflexión. ¿Cuáles son las partes de la reforma laboral que te parecen más reaccionarias, ya que la definiste como una reforma reaccionaria? ¿Cuáles son las que te resultan que van más en contra de los derechos de los trabajadores desde tu punto de vista? Bueno, por mencionar algunas, probablemente, digamos, si tengo que decirte una o comenzando por una, la virtual liquidación del derecho de huelga y del derecho de organización de los trabajadores, es decir, la restricción a poder realizar asambleas en el lugar de trabajo, la liquidación del derecho de huelga, porque imponerle a un sindicato que tiene que cubrir una parte fundamental de su trabajo convocando una huelga, es como decirle a quien emprende una huelga que la rompa por su propia voluntad. Es decir, cuando la fuerza de la huelga es la decisión colectiva de todos los trabajadores de un sindicato, es decirle, no podés ejercer esa decisión colectiva. La mitad de tus trabajadores tienen que ir a trabajar porque supuestamente son esenciales. Y en el texto de la ley, prácticamente todas las actividades del país son declaradas esenciales. Es decir, es la liquidación del derecho de huelga. Este es el punto más importante, ¿por qué? Porque naturalmente la ley tiene muchísimos atropellos, pero en el derecho de huelga está el derecho a reclamar contra esos atropellos y contra los que se vienen como resultado de la legislación. Cuando eso también se cercena, bueno, el ataque indudablemente es muy grave. Naturalmente que luego la indemnización por despido se transforma en un subsidio pago por el propio trabajador a través de los aportes previsionales, se liquida la jornada de 8 horas, se establece un régimen, yo te diría, de monotributismo universal. Yo te pregunto una cosa, si FATE reanuda sus puertas, ¿a cuántos trabajadores le van a ofrecer volver como microemprendedores?
Y yo creo cobrando con que una factura, cobrando a la con factura mayoría, y con monotributo. a la mayoría porque le conviene a FAT. Bueno, entonces ahí tenés, ¿no es cierto?, otro aspecto gravísimo. Más el no Eh, reconocimiento de la antigüedad, ¿no? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, todo esto está planteado. Y bueno, luego naturalmente es la liquidación del convenio colectivo por rama, eh, en fin, este, todo el paquete de la reforma implica la liquidación del derecho del trabajo en la Argentina y pasar a un régimen de contratación individual donde las patronales tienen absolutamente todas las prerrogativas. El último punto, gravísimo también, que completa todo esto, es la destrucción del Fuero Nacional del Trabajo. ¿Qué pasa, Capital? Porque, claro, porque en medio de un conjunto de atropellos, el trabajador, bueno, ya, digamos, existía esto también ahora, bueno, le quedaba el refugio de una acción legal, muchas veces complicada, sujeta a resarcimientos que tardaban muchísimo en producirse. Bueno, pero existía, ¿no es cierto?, esa justicia del trabajo. Ahora se desmantelan una parte muy importante de los juzgados nacionales del trabajo y pasa este fuero a la justicia de la ciudad, que es un conjunto de jueces reclutados por Macri, ¿no es cierto?, a lo largo de los años de su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, el VAR del derecho del trabajo está en manos del equipo de las patronales, ¿no es cierto? Es decir, cualquier fallo va a tener un sesgo muy claro en contra del trabajador. Esto es lo que tenemos. En realidad, esto también es importante. Para el gobierno blindar a la justicia era muy importante porque es muy claro que esta ley, en materia de derechos y garantías, está por debajo de la Constitución Nacional. Sí. Sí, esto lo hablamos, perdón que Tomemos, te corto ahí un segundo, pero lo hablamos mucho con un abogado constitucionalista que forma parte siempre acá del programa, que él les advirtió a la mayoría de los diputados que esta ley va a llenar de litigiosidad el trabajo, por eso entiendo el punto donde vas del blindamiento judicial de la propia ley. claro, por eso hay un blindaje judicial que tiene que ver con su inconstitucionalidad. Porque han hecho algo que realmente hay que destacarlo. A través de esta reforma laboral, el trabajador en su lugar de trabajo tiene menos derechos que en la vía pública, que en su vida social normal. Es como si entrara a un estado de excepción cuando ingresa a la fábrica o al establecimiento, ¿no es cierto? Como si fuera otro régimen de derechos, otro país, a menos, claro está, que el estado de excepción que se fija ahora en materia laboral se quiera extender al conjunto de la vida social, ¿no es cierto? Pero en principio, Guarda, ojo, toma eso y esperemos si claro, hay un en segundo mandato, principio veremos. la, la reforma laboral está por debajo de las leyes vigentes y de la Constitución. Sí, Marcelo, la semana pasada pasó por acá Eduardo Falcone, diputado del MID, donde si bien algunos puntos de la ley la criticó, puntos de la ley las destacó, como las reducciones de los aportes patronales y demás, que podría llegar a ser algún generador de trabajo. Es toda esta parte de la legislación que es la que menos se habla. ¿Qué te parece a vos? El único propósito que tiene, que esto va a crear trabajo, ni siquiera lo discuto, porque ya se sabe que no. Ya se hizo en los 90, se redujeron los aportes, no hubo ninguna creación de empleo.
todo esto casi ni siquiera se puede considerar seriamente. Lo único que nos dice esta baja de aportes es que a la reforma laboral le sigue una reforma previsional, dirigida a transformar definitivamente a la jubilación de un trabajador argentino en una pensión asistencial. La vez pasada lo escuchaba un diputado radical, Martín Tetaz, sí, hablar de este problema de los aportes patronales y, bueno, él defiende la reforma. Entonces decía lo siguiente: esto de que vacía la ANSES y vacía las cajas previsionales no tiene importancia, porque de todas maneras la jubilación en la Argentina ya no va a depender más de los aportes ni del salario. Ahí lo que está diciendo es exactamente esto: después de esta reforma vamos a votar la liquidación definitiva del régimen previsional. ¿Y en qué va a consistir eso? Al no haber aportes, la jubilación va a pasar a ser un estipendio asistencial, un plan social. Y el que tenga la posibilidad, quiera o pueda tener otra jubilación, tendrá que completarlo con una pensión privada, que es el otro mercado y el otro negocio, ¿no es cierto?, que se va a pretender abrir con esa reforma previsional. Esta es la razón por la cual tantas veces escuchamos en los últimos meses, cuando le preguntaban al gobierno sobre si también iba a votar una reforma jubilatoria, que decía, no, primero la reforma laboral, después la reforma previsional. Y tiene que ver con esto. Una está atada a la otra. Y naturalmente se va a plantear después a la luz de otro de financiamiento, que va a ser el del sistema de salud, bueno, un planteo de privatización definitiva de la salud pública y de reducción de las prestaciones. La reforma laboral, a partir de todo esto que te estoy diciendo, y si queremos hacer, entraña un cambio de régimen político y social, o un principio de cambio. Esto es lo que hay que entender, y es evidente, y ahora vamos, ¿no es cierto?, a las centrales obreras, a las direcciones sindicales, que no han respondido de ninguna manera en relación a esto, han dejado correr la reforma, y están convocando simplemente un paro de compromiso que parece para más... vos es un paro de compromiso, eso, yo que te quería preguntar eso, para vos mañana es un paro de compromiso. Es un paro de compromiso para de alguna manera cerrar un proceso y no para abrir una perspectiva de terminar con esta reforma. Imagínate, lo mínimo que habría, si mañana se trata la reforma, no se trata de parar ese día cuando ya los diputados están sobre los hechos consumados. Elementalmente habría que haber hecho un paro de 48 horas desde hoy. Creo que el sindicato marítimo lo está haciendo de esa manera. Y ahora agravado... Claro, por la reforma. Claro, y ahora agravado por la situación de FATE, ¿no es cierto? Ahora, hay que mirarse en el espejo de FATE, indudablemente. Porque si vos lees el comunicado de la empresa dice lo siguiente: vamos a continuar por otras vías nuestra vocación industrial. Con esto está diciendo, barajamos y damos de nuevo, sobre la base, ¿no es cierto?, de la legislación laboral que esperan que se vote en el Congreso. Los obreros de FATE que están hoy allí, que están muchos apostados adentro de la fábrica, otros afuera, frente al derecho que algunos periodistas le dicen, el derecho de la empresa a hacer lo que quieran, ellos están reivindicando su derecho elemental al trabajo.
Ah, por aparte se enteraron hoy, no tuvieron por supuesto, ni 15 por días de supuesto. anticipación. No, desde luego. Pero en cualquier caso, el único derecho en esta sociedad que tiene un trabajador es paradójicamente el derecho a ser explotado. Es decir, el derecho incluso a que a cambio de una parte de su esfuerzo, de su jornada laboral, que él no va a recibir, bueno, cuente con el derecho a recibir la otra parte en concepto de salario. Bueno, ese derecho elemental se está negando hoy, no solo con FATE, sino con los 200 y pico mil de trabajadores que han perdido el empleo en los últimos 2 años. A Y ese han punto, perdido el empleo, sí. no, Sí, porque sí. quiero hacerte la última sobre ese punto, porque Caputo dice, cierran empresas pero abren otras. Vos como economista, ¿podrías decirme más o menos cuál es la proporción de la cantidad de empresas que cierran versus lo que supuestamente abre? Que para mí es menor porque la actividad cae cada vez más. Sí, lo que tendría que explicar Caputo cómo es si cierran y abren y se compensa, cómo es que se perdieron cerca de 280.000 puestos de trabajo. Eso no lo puede explicar bajo ningún punto de vista. El régimen económico armado por Caputo está completamente agotado y fundido. Se sostiene con una línea de crédito abierta por el gobierno de Trump, nada más, que ya salvó 2 veces a la Argentina de la cesación de pagos. Uh-huh. En septiembre, cuando le habilitó efectivamente este swap, y ahora, hace algunas semanas atrás, cuando vencían 800 millones de dólares de intereses con el FMI, y Bessent le dio la plata. Entonces, es un gobierno que está funcionando con la mascarilla de oxígeno de Scott Bessent y Donald Trump. Junto con esto, es decir, ahora vamos a ver qué financia esa mascarilla de oxígeno. Financia un proceso financiero confiscatorio que le da a los prestamistas de corto plazo que vienen a la Argentina a colocar dólares, venderlos y con los pesos lucrar con los altísimos intereses que paga el mercado financiero y particularmente la deuda pública. Bueno, ese drenaje, esa sangría, está siendo sostenida por Donald Trump a cambio del apoyo de Milei en la guerra internacional que hoy está en desarrollo. Y te hago una Entonces, pregunta a vos como Argentina se ha economista. sumado a una guerra y esa guerra en la Argentina se consuma declarándole la guerra a trabajadores como los de FATE. Claro, sí. Y pensando en esto que vos decías, yo lo trasladaba. Esa tasa también se traslada a las familias que están endeudadas y que aumenta cada vez más Totalmente. la morosidad. Y yo creo que es algo que en un par de meses va a explotar fuerte, porque van a empezar a Claro. llover las cartas de documentos de los bancos y de las financieras. Y bueno, lamentablemente hay familias que están endeudadas con prestamistas complicados, por decirlo de alguna manera, dentro Por de un sistema supuesto, complejo. vos das en el clavo de la cuestión o completaste mi análisis en el siguiente sentido. Cuando alguien le dice, mira, un capital especulativo viene a la Argentina por 3 meses, obtiene una ganancia, un interés real en dólares del 20%, y uno dice, bueno, ¿de dónde sale? ¿Quién lo pagó? Lo paga la familia que se compró una heladera y está pagando intereses usurarios al hacerlo en 6 cuotas. ¿No es cierto? Lo paga la persona que está pagando el pago mínimo de la tarjeta y está reciclando intereses que naturalmente le dan utilidades a los bancos, con la cual los bancos remuneran
a ese capital que está sosteniendo el esquema financiero armado por Luis Caputo. Todo eso está en situación de quiebra. Lo único que falta para poner de manifiesto esa quiebra es una acción decidida y resuelta de los trabajadores para terminar con todo esto. No cabe ninguna duda. Si el país se para, pero en serio, hacemos una huelga hasta que las condiciones de confiscación, reforma laboral, liquidación de salarios se ponga a fin, te puedo asegurar que todo este vaciamiento de las energías productivas, sociales, salariales del pueblo argentino se termina. Marcelo, te agradezco mucho la comunicación. Me dejé anotadas varias preguntas para convocarte de vuelta pronto. Cuando quieras, no hay ningún problema. Estamos charlando, espero que haya pasado bien. Acá nuestro espacio intenta ser plural y tener todas los enfoques, y tratamos de interrumpir lo menos posible. En algunos puntitos capaz que te interrumpí, pero tratamos de dejarlo que digan y expresen lo que quieran. Y bueno, te agradezco por haber pasado por acá. No, al contrario, te agradezco el diálogo claro y realmente el intercambio de verdad que pudimos tener. Que tengas un buen día. Nos vemos, Marcelo. Un abrazo, chao.